Tres historias reales, compartidas por personas que aman ir al cine, pero que sobre todo prefieren las últimas funciones, que gustan de tener la sala vacía, a solas. Estamos a punto de comenzar. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Relato de Alba C.N. En mis años de adolescencia contaba con una única amiga, Marcela. Salía con ella a todos lados, aunque no llevábamos suficiente dinero para gastar, nos pasábamos los fines de semana en las plazas comerciales. En ese entonces teníamos cerca de casa unos cines modestos dentro de una plaza que ahora está completamente olvidada y de la cual no nos aburríamos a pesar de que en ella gastábamos todo nuestro tiempo libre. Teníamos 16 años cuando construyeron una plaza aún más grande y con muchas más opciones de entretenimiento a un lado. En un fin de semana, los visitantes regulares abandonaron la vieja plaza. Para nosotras fue un respiro, especialmente porque las salas de cine se vaciaron. Allá en la otra plaza pusieron megapantallas y una enorme dulcería, pero nosotras estábamos a gusto con la opción tranquila, vacía, apartada de las enormes filas y las hordas de gente ruidosa. Nos gustaba sobre todo acudir a las últimas funciones del domingo. Era entonces que teníamos toda la sala para nosotras dos, podíamos meter nuestros alimentos y hablar durante la función. Generalmente no había nadie que nos lo impidiera. Cuando se estrenó aquella cinta romántica de vampiros, nosotras estábamos obsesionadas. Imaginarás que la fuimos a ver más de una vez, siempre en la última función de la noche. Fue en una de todas esas ocasiones en que nos ocurrió algo que nos hizo dejar de ir al cine, dejar de visitar la plaza. Resulta que entramos cuando la película ya estaba un poco avanzada. No nos estábamos perdiendo de nada, ya que sería la cuarta o quinta vez que la veíamos. Eran las 9 de la noche, no parecía tan tarde, pero luego de la película estaríamos saliendo por ahí de las 11 p.m. a una plaza vacía, oscura, silente. Entramos a la sala, caminamos por el pasillo y giramos para subir las escaleras. Generalmente escogíamos la última fila de asientos, pero no esa vez. Hasta el fondo, en la parte más alta de la sala, había un hombre adulto, un sujeto que pasaba de los 50 años. Lo vimos en un momento en que el reflejo de la pantalla iluminó la sala. Nos detuvimos sobre nuestros pasos esperando a que se volvieran a iluminar las butacas para mirar si era solo él o había alguien más a su lado, tal vez más personas en otros asientos. Se nos hizo un poco incómodo ya que estábamos acostumbradas a disfrutar las películas a nuestras anchas. Tontamente no se nos ocurrió salir, no nos pasó por la cabeza que era muy extraño encontrarnos con un hombre de su edad, completamente solo ante una película dirigida a adolescentes. Buscamos asiento en las filas de en medio y nos sentamos al centro. Por unos minutos nos olvidamos de que no estábamos solas y nos concentramos en disfrutar. En cierta escena de la película no pudimos reservarnos las sonoras carcajadas. Casi como si estuviera imitándonos, aquel hombre también soltó una risotada, solo que la de él no iba al compás de la cinta. Miramos al mismo tiempo hacia el fondo de la sala y entonces lo encontramos una fila de asientos adelante. Ya no estaba en los últimos lugares. Sin que nosotras lo advirtiéramos, ese sujeto se había movido de su sitio.
A partir de entonces sentimos un poco de tensión. Seguíamos viendo la película, pero de cuando en cuando mirábamos por encima del hombro, especialmente cuando, de la nada, aquel tipo soltaba horribles carcajadas que nada tenían que ver con los paisajes que se proyectaban en la pantalla. Minutos después lo encontramos aún más cerca. Ya no estaba una fila adelante, se había recorrido 4 lugares hacia el frente. Ese fue el momento en que nosotras, en voz baja, nos preguntamos primero si deberíamos cambiarnos de lugar y después si sería mejor abandonar la sala. Mirábamos al frente, tomadas de la mano, sin poner atención en la película, una esperando que la otra se levantara para que después ambas saliéramos a prisa. La última vez que volteamos, no lo vimos inmediatamente. Estaba más cerca que nunca, justo detrás de nosotras, a 2 filas de distancia. Lo vimos por una fracción de segundo y entonces nos levantamos al mismo tiempo. Caminamos hacia el final de la fila, sintiendo que se levantaría tras de nosotras. Dimos un vistazo antes de salir y nos pareció que entonces se encontraba en los lugares donde estábamos sentadas. Lo supimos porque en los reposabrazos quedaron nuestros refrescos de lata. Vimos que ese hombre acariciaba uno de los envases con sus horribles dedos cuando salimos de ahí. Llegamos corriendo al vestíbulo. Estuvimos a punto de salir huyendo del cine, pero Marcela tuvo la buena idea de ir hacia donde estaba el guardia de seguridad para avisarle del pervertido en la sala. Aquel guardia nos pidió que lo acompañáramos. De camino sumó a un empleado del cine para ir a revisar. Entramos a la sala. No era necesario señalarlo, pues se trataba de la única persona en todo el lugar. Aún así, apuntamos en su dirección. El guardia y el empleado subieron por las oscuras escaleras mientras nosotras esperábamos al frente de las butacas, bajo la pantalla. Momentos adelante, el empleado del cine se aproximó a nosotras y nos condujo a la entrada de la sala, donde pudiéramos platicar sin el alto volumen de la película. El muchacho nos preguntó con detalle qué había sucedido, nos escuchó atentamente y después nos dijo que parecía que aquel hombre estaba muerto. Minutos después también salió el guardia. Se veía preocupado, no se detuvo, pero con señas le hizo entender al empleado que se trataba de un asunto serio. Llegó un coche de policía mientras el gerente nos obsequiaba un montón de entradas gratis para regresar otro día. Cuando los oficiales pasaron a nuestro lado, el encargado nos recomendó que nos fuéramos antes de que la policía se pusiera a interrogarnos. Salimos de la plaza temblando, pálidas, con la boca seca, apretando y arrugando entre los dedos los boletos que nos habían obsequiado. No dijimos nada hasta llegar a la casa, solamente nos despedimos y cada quien se fue a la cama, pero no pudimos dormir esa noche. No nos quedaron ganas de volver, sin embargo, un susto aún más grande nos llevaríamos al día siguiente, cuando nos enteramos en las noticias que el cuerpo de aquel hombre había sido encontrado en ese estado, después de 6 horas de haber fallecido. En la nota se resaltaba el impresionante hecho de que los empleados no se habían dado cuenta de que un hombre muerto había permanecido en la sala por lo largo de 3 o más funciones. Lo que no referían en las noticias era el testimonio que nosotras guardamos por mucho tiempo, en el cual resulta inexplicable, horrendo, macabro el hecho de que lo escuchamos reír y lo vimos acercarse a nosotras. Jamás volvimos a entrar a ese cine ni a esa plaza.
2. Aproximadamente 12 años tenía el menor de mis primos y 18 mi hermano. Rogábamos porque nos dejaran ir solos a la función, pero porque queríamos entrar a ver películas de terror de clasificación C. Mi hermano siempre se las ingeniaba para comprar los boletos y meternos a escondidas, entonces ni a mí ni a ninguno de mis primos nos daba tanto miedo, incluso pensábamos que era una exageración la clasificación de las cintas. Recuerdo bien la película que fuimos a ver, La Casa de Cera. También recuerdo que la sala se encontraba completamente vacía, que afuera llovía y que los relámpagos se podían escuchar de vez en cuando al interior de la sala. Conforme nos fuimos adentrando en la película, dejamos de jugar entre nosotros y guardamos silencio, pusimos atención. La ligera humedad que se podía respirar en el ambiente, la soledad circundante, la oscuridad que en momentos se adueñaba de la sala y la propia película, habían propiciado un sentimiento de tensión y miedo que pocas veces percibíamos cuando veíamos películas de terror. Tras uno de los momentos más impactantes en la pantalla, se hizo silencio. Ninguno de nosotros hablaba ni decía nada, todos teníamos la mirada al frente. Fue entonces que escuchamos el llanto de un bebé a nuestras espaldas. No recuerdo si solo yo miré a mis alrededores, pero como estábamos confiados de que nos encontrábamos solos en la sala, recorrí con rapidez todas las butacas al frente y atrás. Inmediatamente algo me distrajo y dejé de pensar en ello, pero entonces ocurrió de nuevo. Esta vez nos preguntábamos entre nosotros si lo habíamos escuchado y entonces todos miramos hacia las filas traseras, que era de donde venían los ruidos. Por un rato seguíamos sin encontrar explicación. Definitivamente no había ninguna otra persona en la sala, nadie con un bebé en la última función de una película de terror. Quisimos creer que, tal vez, cruzando la salida, detrás de la puerta de emergencia que se abre al final para evacuar la sala, había alguien cargando a un bebé, alguien que habría salido de otra función para tranquilizar al pequeño. Pero el ruido se escuchó una vez más, muy cerca de nosotros. Definitivamente venía del interior de nuestra sala. Mi hermano se levantó y también uno de mis primos. Uno en cada extremo revisaban el piso frente a las butacas retraídas. Lo hicieron rápido, subieron y volvieron a nuestra fila, pero no vieron nada. Entonces me levanté pensando que encontraría algún muñeco, tal vez un radio. Subí las escaleras alfombradas en el preciso momento en que el ruido se hizo presente una vez más. En el suelo, 4 filas por encima de nosotros, había algo que en un principio no pude distinguir, pero no era ni un bebé ni un muñeco, mucho menos un aparato electrónico. Parecía un animal, o más bien un insecto. Una criatura alargada con horribles patas que acariciaban el suelo, algo parecido a un 100 pies, pero 10 o 15 veces más grande en su tamaño. La mórbida curiosidad me hizo acercarme, ya que bajo la poca luz que iluminaba momentáneamente la sala, no podía ver bien si era una criatura real, o tal vez una bolsa de basura o cualquier otro objeto que mi imaginación convertía en una hórrida criatura. Cuando lo vi de cerca, no pude evitar sentir horror más que miedo, susto, asco. Hasta se me puso la piel de gallina y quise saltar, quise correr. El llanto del bebé lo provocaba aquella cosa que, al final de uno de sus segmentos, tenía un rostro humano, una cara blanca, con boca, con ojos y nariz como los de una persona.
Aquel asqueroso insecto se escondió entre las butacas, saltó a la fila de enfrente, bajó aún más, en dirección de donde esperaban mis primos. Mi hermano también lo vio, pero él no se quiso acercar. Les grité que nos saliéramos de inmediato. Ellos no sabían bien por qué y yo en ese momento no tenía las palabras adecuadas para explicárselo. Entonces el llanto del bebé pasó por debajo de ellos. No lo vieron con detalle como yo lo vi, pero con el simple hecho de sentir pasar corriendo a una criatura bajo sus pies y escuchar sus lamentos y quejidos era suficiente para salir huyendo de la sala. Después de lo que vimos, no íbamos a estar tranquilos ni a disfrutar la película, especialmente porque no sabíamos dónde se había escondido aquella cosa. Esperamos casi una hora a que nos recogiera una de mis tías afuera del cine. Para ese entonces ya había acabado de llover, pero nosotros seguíamos pensando en la criatura, que seguramente seguía en el interior de la sala. Una tarde, semanas después, mi hermano nos dijo que, platicando con sus compañeros del trabajo, salió el tema. Hablaron de aquel insecto, o monstruo, o criatura en el cine. Uno de ellos aseguraba haber visto algo parecido, un rostro humano que se quejaba, que chillaba, que se retorcía en el suelo sobre un montón de asquerosas extremidades. Aquel muchacho dice que no lo vio en un cine, sino en una librería donde solía trabajar, en específico dentro de una bodega, al fondo, donde casi no pega la luz. Tres. Relato de Santiago Domínguez. Mi tía cuenta que a falta de compañía solía acudir al cine ella sola. Podría describirse a sí misma como una persona alternativa, ávida consumidora de cine de arte, ciclos de cine europeos, cintas incomprendidas. Creo que esa era la razón por la que la mayoría de las veces no encontraba quien quisiera estar 3 horas frente a una película en blanco y negro, sin diálogos ni música de fondo. Ella cuenta que en una de todas esas visitas al cine se encontraba invariablemente en una sala vacía, espectadora de la única función que darían en todo el día de aquella película ganadora de un festival remoto. Sintió que alguien se sentaba a sus espaldas. Al principio solo registró en su mente que no se encontraba sola, pero no miró atrás, estaba concentrada con lo que veía en la pantalla. Primero fue un toque leve al asiento con el pie, una pequeña patada, cosa que resulta desagradable siempre, en cualquier circunstancia, pero sobre todo cuando se tiene una sala enorme y se podría optar por estar lo más alejado del único otro espectador en la función. Sin embargo, al sentir el segundo empujón, más fuerte esta vez, mi tía volteó y encontró que, de hecho, no solo no había nadie tras de ella, sino que estaba sola en toda la sala. Transcurrió una hora más en la que no pudo evitar sentir que alguien le respiraba por encima del hombro. La película que tenía al frente no era de terror ni tocaba algún tema que la pudiera estar sugestionando, por lo que la única explicación era que el retumbar del sistema de sonido de alguna otra función pudiese estar haciendo vibrar los asientos. No había alguna otra explicación lógica. En más de una ocasión sintió que un par de dedos se enredaban en su larga y lacia cabellera. No fue una, sino 2 o 3 veces en que se recogió el pelo y se inclinó un poco, despegando su espalda del asiento. Cuando terminó la función, se levantó e inspeccionó la butaca, pero no encontró nada y, por supuesto, a nadie. Antes de salir de la sala se llevó las manos a la cabeza, intentó sacudirse el cabello y entonces se llevó un desconcertante susto.
De manera burda, tenía varios mechones de cabello entrelazados, como si alguien hubiese intentado hacerle una trenza. Durante la función, alguien que ella jamás pudo ver había estado jugando con su cabellera. Cuando nos lo contó, se le puso la piel de gallina, muy a pesar de que ella no cree en cosas sobrenaturales. Lo que es un hecho es que jamás volvió a entrar a una sala vacía, y menos aún a las últimas funciones. Historias como esta han llegado bastantes. Por los correos que hemos leído nos queda claro que el cine, antes y durante la pandemia, es un lugar que esconde secretos, en donde pueden ocurrir cosas que escapan de nuestro entendimiento. Esperamos pronto poder regresar de manera segura a las salas de cine y disfrutar nuevamente de aquellos momentos inolvidables y, por qué no, de esas experiencias terroríficas como las que acabamos de contar. Algún día compartiremos más de estas historias, solo que ahora es tu turno de darnos tu opinión en los comentarios con respecto a este tema. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.